La enfermedad conocida como la peste ha estado acechando a la humanidad durante más de 5.000 años y ha habido muchos brotes. De hecho, ha habido 3 pandemias causadas por la bacteria Bacillus Yersinia pestis. La primera fue en el siglo VI. Devastó el Imperio bizantino y fue conocida como la peste de Justiniano. La tercera comenzó en China a mediados del siglo XIX y se extendió rápidamente por todo el mundo. Pero es la peste que comenzó en 1346 la que mató a más de 50 millones de personas en solo 7 años, a la que nos referimos como la Muerte Negra. La Edad Media fue una época de superstición, fanatismo religioso e ignorancia, por lo que pensaban que era el fin del mundo. En realidad, fue la pandemia más grande en la historia de la humanidad. Bienvenido a la locura medieval. Locura medieval. La bacteria Yersinia pestis, locura medieval, se propaga entre roedores salvajes en las áreas donde su población es más densa. Estas áreas son conocidas como reservorios de peste. Los problemas surgen cuando los roedores que viven en lugares habitados por humanos se infectan. La rata de caza, también llamada rata negra o rata de barco, le gusta vivir cerca de las personas, a diferencia de las ratas marrones y grises. Y esto es lo que la hace peligrosa. Por lo general, se tarda hasta 2 semanas para que la enfermedad acabe con una colonia de ratas contaminadas, lo que dificulta que sus pulgas parásitas encuentren nuevos huéspedes. Pero eventualmente, las pulgas no tienen más opción que abandonar a los roedores moribundos. Después, hambrientas y desesperadas, se enfrentan a los humanos. Una pulga que porta la bacteria de la peste puede infectar a una víctima humana de 2 maneras diferentes. Al morder a su huésped, la pulga pasa la bacteria al torrente sanguíneo justo antes de comenzar a alimentarse. O, debido a que hay bacterias en las heces de la pulga infectada, puede transmitirse a través de cualquier corte o abrasión en la piel del huésped. La peste negra. No se sabe de dónde se originó la peste negra, pero es posible que comenzara en el sur de Asia, donde las ratas salvajes la transmitieron a los asentamientos humanos. Después la plaga se expandió al sur, por China e India siguiendo las rutas comerciales. Las caravanas que transportan granos y pieles son el entorno perfecto para albergar roedores y sus pulgas. La principal línea de transmisión parece haber sido por tierra hacia Europa Oriental y por rutas marítimas hacia Italia. Cafa, que ahora se encuentra en la actual Ucrania, fue establecida por la República Marítima de Génova en 1266 y era un puerto principal para sus barcos mercantes, con el acuerdo del Khan de la Horda de Oro. Pero la relación entre los comerciantes italianos y sus anfitriones turco-mongoles siempre fue tensa. En 1307, los mongoles arrestaron a cualquier italiano que viviera en Sarai, la capital de la Horda de Oro, y sitiaron Cafa. Los genoveses tuvieron que abandonar su ciudad. Pero el nuevo Khan Özbek recibió a los italianos de nuevo con los brazos abiertos, y para la década de 1340 Cafa era nuevamente un puerto próspero. En 1345, un nuevo Khan puso a Cafa nuevamente bajo asedio. Terminó cuando las fuerzas mongoles fueron derribadas por una epidemia de peste, y en la primera instancia registrada de guerra biológica, los mongoles comenzaron a catapultar a los muertos infectados por encima de las murallas defensivas de Cafa. Gabriele de Musi, un notario italiano de Piacenza, describió cómo los mongoles, a quienes llamó tártaros, murieron, cita, Hamant, tan pronto como la enfermedad apareció en sus cuerpos. Hinchazones en los ojos, axilas o ingle causadas por humores coagulantes, seguidas de una fiebre pútrida. Perdieron interés en el asedio, pero ordenaron que se colocaran cadáveres en catapultas y se lanzaran a la ciudad. Y pronto, los cadáveres en descomposición contaminaron el aire y envenenaron el suministro de agua. El hedor era tan abrumador. Todo lo que los habitantes de Cafa podían hacer era mirar cómo los cuerpos pútridos caían del cielo. Arrojaron tantos como pudieron al mar, pero ya era demasiado tarde. Huyendo en sus barcos,
Los genoveses llevaron la peste consigo, primero a Constantinopla y luego a Italia, donde luego se extendió en todas direcciones por Europa, hacia Austria, Alemania y los reinos del Mediterráneo occidental. Se dirigió al norte a través de Francia desde allí. Para la primavera de 1348 había llegado a la sede papal de Aviñón. Para junio, París. Para el verano estaba en Inglaterra, y para el verano del año siguiente había llegado a Gales e Irlanda antes de extenderse a Escocia en 1350. Los síntomas de la enfermedad se mantuvieron consistentes en todo el norte de África, el Medio Oriente y Europa, y se manifestaron en diferentes formas. El más común fue el crecimiento de ganglios linfáticos tras la picadura de pulga. Hay ganglios linfáticos en todo el cuerpo, pero con la peste, la hinchazón dolorosa ocurre en la ingle y las axilas, y a veces en el cuello, siendo estos los ganglios más grandes y más cercanos a la superficie del cuerpo. El nombre de peste bubónica proviene de las hinchazones o bubones. El inicio de la enfermedad comienza con un frío repentino, un hormigueo en la piel, no muy diferente a las agujas y alfileres, fatiga crónica y depresión. A medida que comenzaban a formarse los bubones, la desafortunada víctima sufriría de fiebre alta y un dolor de cabeza cada vez más doloroso. A veces aparecían pequeñas ampollas en el cuerpo y había una decoloración moteada de la piel. La víctima podría entrar y salir de la conciencia estando desorientada cuando estaba despierta. Aquellos que contrajeron la peste bubónica podían aguantar hasta una semana. Algunos incluso se recuperaron, pero lamentablemente el 80% de los infectados murió. Otra forma en la que se manifestaba la peste era atacando los pulmones, causando dificultades para respirar, dolores en el pecho y la expulsión de sangre y flema. Similar a la neumonía, la peste neumónica se propagaba fácilmente por la tos de un infectado. También es posible que las bacterias se inhalaran de las heces de las pulgas que estaban en la ropa o la ropa de cama. Para esas pobres almas, la muerte ocurría en un par de días debido a la falta de oxígeno e insuficiencia cardíaca. Las bacterias son muy adaptables y pueden entrar al torrente sanguíneo, causando la peste septicémica, envenenando la sangre y causando la muerte en 24 horas. También puede entrar en la piel o en el tracto gastrointestinal. La peste puede causar graves daños a nuestros pulmones de diversas formas. La razón por la que hubo una tasa de mortalidad tan alta en los primeros 5 años de la peste negra probablemente se debió a que había tantos tipos diferentes de peste, tomando todas estas formas diferentes al mismo tiempo. Entonces, aunque llegó de las pulgas llenas de bacterias, luego podría volverse neumónica. Esto fue especialmente importante en las áreas del norte de Asia Central y Europa, donde las bacterias podían sobrevivir durante los meses más fríos y propagarse personalmente. La Europa de mediados del siglo XIV no era el continente atrasado y sin ilustración que muchos creen. Sí, era devota y por lo tanto supersticiosa, pero también estaba bien poblada, era móvil y sofisticada en muchos aspectos. No solo las personas del Medio Oriente vivían allí, gente de diversos negocios también estaban presentes, desde soldados hasta peregrinos, comerciantes hasta burócratas. Y no había lugar más rico en comercio y negocios que las ciudades del norte de Italia. Aunque estaban abarrotadas, por ejemplo, Florencia tenía una población de 10.000 en 1347, también eran lugares ricos para vivir, atrayendo a personas de toda Europa. Eran, en esencia, el tipo de lugar que una enfermedad va a amar, y fue en el otoño de ese año que llegó la misteriosa y terrible plaga. Llevada en la sangre y en el aliento de los marineros que regresaban del Mar Negro en el este. Nadie podría haberlo predicho, y las ciudades italianas del norte fueron tomadas por sorpresa. Gabriele de Musi describió cómo la peste contagiosa envenenó cada ciudad y cada asentamiento. Cómo, cita, la muerte entró por las ventanas, y cuando una persona enferma contagió a su familia, y aquellos que se preparaban para enterrar a los muertos fueron atrapados de la misma manera. Italia estaba en la primera línea de una enfermedad incomprensible
que amenazaría todo lo que apreciaban, desde la familia hasta la religión. Y nadie estaba preparado para el horror y la velocidad con la que se propagó. En solo 3 meses, el 20% de la población estaba muerta. Una explicación para la peste que circulaba era la tesis del veneno, y esto estaba en desacuerdo con la creencia medieval habitual de que la enfermedad era causada por un desequilibrio de los 4 humores. Gentile de Foligno fue uno de los primeros médicos en sugerir esto como causa, afirmando que, cito, los vapores venenosos se han contraído por la exhalación e inhalación del aire, lo que significa que el contagio se pasaría de hombre a hombre y de región a región. Aunque él mencionó otras razones para la causa de la peste como eclipses, una conjunción de los planetas y putrefacción fétida, provocada por vientos de charcos de agua estancada, excremento de animales y cuerpos en descomposición. Gentile pronto se dio cuenta de que la peste era imparable, diciendo que la pestilencia era, cito, más terrible que cualquier cosa vista antes. Nunca se ha presenciado una enfermedad de malignidad comparable. Gentile se esforzó al máximo en atender a los enfermos. Aconsejó que no deberían acostarse boca arriba al dormir y que deberían comer lechuga. También aplicó una mezcla de resina de goma, las raíces de lirios blancos y heces humanas secas a aquellos víctimas con síntomas avanzados, con la esperanza de que el cuerpo pudiera de alguna manera curarse a sí mismo. Por supuesto, el tratamiento falló y, tristemente, Gentile sucumbió a la peste negra él mismo, el 8 de junio de 1348. Para cristianos, musulmanes y judíos por igual, la oración sería la primera ofensa contra lo que parecía ser el juicio final para la mayoría. Quizás la medicina podría ayudar. Los remedios estándar de la época requerían hierbas y especias que bloquearían el aire venenoso y fortalecerían el cuerpo. Eran populares los ingredientes de olor fuerte y sabor intenso, como las llamadas especias picantes como la nuez moscada, el jengibre y el cilantro. Los ricos y prescritos remedios herbales que contenían ingredientes costosos, como el ámbar gris, que es especialmente pungente. El ámbar gris se produce en el sistema digestivo de las ballenas esperma antes de ser vomitado al océano. Esta rara sustancia todavía es muy buscada y utilizada en perfumes hoy en día. Se recomendaba la quema de ajenjo y se utilizaba mucho el vinagre empapado en esponjas o tela antes de ser llevado a la cara. Los italianos se dieron cuenta rápidamente de que no había cura para la peste y solo les quedaba la Iglesia y su fe en Dios con la esperanza de salvación. Pero la religión demostró ser de poca protección contra la peste. Los hombres santos valientes que atendían y escuchaban la confesión de los enfermos moribundos a menudo se convertían. Ellos mismos. Solo en Piacenza murieron 60 sacerdotes, dejando al clero superviviente demasiado asustado para salir y administrar los sacramentos y los últimos ritos. Reinaban la ignorancia y la autopreservación. Algunos creían que la peste negra podía propagarse simplemente con mirar a alguien que estaba infectado. Otros pensaban que se contraía simplemente con pensar en ello. Nadie sabía qué hacer. En la ciudad de Siena, Agnolo de Tudor, un zapatero y recaudador de impuestos, describió cómo, cita, los miembros de la casa llevaban a sus muertos a una zanja sin un sacerdote, y en muchos lugares de Siena se cavaron grandes fosas y se llenaron profundamente con los multitud de los muertos. Y yo, Agnolo di Tuda llamado el Gordo, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Y había aquellos que estaban tan escasamente cubiertos de tierra que los perros los arrastraban y devoraban muchos cuerpos por toda la ciudad. Giovanni Boccaccio de Florencia también contó cómo, cito, el hermano abandonó al hermano, y el tío a su sobrino, y la hermana a su hermano, y muy a menudo la esposa a su marido. Pero lo que fue aún peor, y bastante increíble, fue que padres y madres se negaban a ver y cuidar a sus hijos enfermos como si no fueran suyos. Estas son descripciones de una sociedad en completo colapso. Nadie a quien desees ver, sin saber qué hacer o cómo reaccionar.
Era como si vivieran un apocalipsis. A medida que los lazos de la humanidad comenzaron a desmoronarse, la vida para los medievales comenzó a fallar. Los animales se dejaron sin atención, los cultivos se dejaron para que se pudrieran en los campos. En Siena, a medida que los líderes y legisladores locales morían, los tribunales se cerraron y no había orden en las calles. Los negocios se detuvieron, las panaderías cerraron y no había pan. La construcción de la Catedral de Siena se detuvo. De hecho, la nave permanece inacabada hasta el día de hoy, ya que el trabajo nunca se reanudó, incluso después de que la plaga se hubiera ido. En la ciudad y los suburbios de Siena murieron 80.000 personas. Se estaban cavando fosas para enterrar a los muertos, pero la demanda era tan alta que los cuerpos no se estaban retirando y la sanidad era inexistente. En Venecia el número de muertos fue de 90.000. En Florencia la ciudad perdió la mitad de su población. E inevitablemente en un mundo donde todos esperaban morir en cualquier momento, la gente comenzó a vivir cada día como si fuera el último. La sociedad italiana cayó en ruina moral. Las casas abandonadas se convirtieron en propiedad común y fueron tomadas por cualquier extraño que pasaba. Giovanni Boccaccio escribió sobre cómo la gente, citando, creía que beber en exceso, disfrutar de la vida, salir a cantar y celebrar, satisfacer de todas las formas posibles los apetitos, lo mejor que uno pudiera, reír y tomar a la ligera todo lo que sucedía, era la mejor medicina para tal enfermedad. Así que practicaron al máximo lo que creían yendo de una taberna a otra, todo el día y la noche bebiendo en exceso. Y a menudo se divertían en casas privadas, haciendo todo lo que más les complacía o divertía. Incluso los sacerdotes, monjes y monjas se divertían y a ninguno le preocupaba gastar y apostar. Muchos terminaron sus vidas en las calles públicas. Continuó describiendo cómo, cita, las cosas habían llegado a tal punto que las personas que morían eran cuidadas como cuidamos a las cabras hoy en día. Llegaban tantos cadáveres frente a una iglesia todos los días y a cada hora, que la cantidad de tierra sagrada para los entierros era ciertamente insuficiente para la antigua costumbre de dar a cada cuerpo su lugar individual. Cuando todas las tumbas estaban llenas, se cavaban enormes trincheras en todos los cementerios de las iglesias, y en ellas se arrojaban a los recién llegados por cientos, y se empacaban allí con tierra, uno encima del otro, como la carga de un barco, hasta que la trinchera estaba llena. Otro cronista señaló que, cito, se ponían más cuerpos encima de los cadáveres, con un poco más de tierra sobre esos. Así ponían capa sobre capa, justo como cuando uno pone capas de queso en una lasaña. El resto de Europa se preparaba para la peste inminente, y era de poco consuelo que hubieran sido alertados con anticipación. Muchos no tomaron en serio las historias de terror que los viajeros y peregrinos traían de vuelta a casa. Sin embargo, la peste negra continuó con su mortal marcha, y para la primavera de 1348 había llegado al sur de Francia. Muchos creían que la Iglesia Católica había fallado a la gente, y como consecuencia de eso, ahora apareció un grupo de extremistas. Conocidos como los flagelantes, desafiaron directamente el poder de la Iglesia, creyendo que la peste negra era la ira de Dios. En un momento que era tan religioso, casi hasta el punto del fanatismo, algunos pensaban que Dios estaba castigando a la humanidad enviando la peste, quien fue nombrada como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿No era este tipo de enfermedad el negocio de un Dios enojado? ¿No castigó a los egipcios con una plaga? Así que hombres, mujeres y niños se unieron y marcharon descalzos de pueblo en pueblo, entonando oraciones. Algunos llevaban cilicios y se golpeaban hasta sangrar con látigos en un acto de penitencia religiosa. El historiador inglés Roberto de Avesbury los describió como, cito, cada uno llevaba una capucha pintada con una cruz roja en la parte delantera y trasera y llevaba un látigo con 3 correas. Cada correa tenía un nudo en ella, con algo afilado como una aguja atravesada por el medio. Mientras caminaban cantaban una letanía cristiana y uno tras otro caminaban cantando alabanzas mientras eran golpeados con látigos en sus cuerpos desnudos y sangrientos.
Se decía que los flagelantes se azotaban con tal violencia que su sangre salpicaba las paredes de los edificios cercanos. Era un acto de contrición, una forma de mostrar el sufrimiento que Jesús había pasado para salvarlos de sus pecados. ¿Y cómo podría Dios ignorar un acto tan poderoso? Seguramente ahora evitaría que esta terrible aflicción viniera por ellos. Una vez que pasaron por los pueblos, sus procesiones teatrales atrajeron a muchos espectadores que también esperaban redención. Esta especie de catolicismo de bricolaje alarmó a la iglesia, que creía que los devotos no solo estaban locos, sino que eran peligrosos. Era lo último que necesitaban en medio de una epidemia de peste. Por supuesto, a pesar de toda su fe, las expectativas de los flagelantes no llegaron a nada. Si acaso su comportamiento habría ayudado a propagar la peste aún más rápidamente. Entonces, ¿qué era lo que tenía tan enfadado a Dios? ¿Podría ser la corrupción de la Iglesia Católica en Europa? Otros pensaban que Dios estaba enfadado por todas las guerras que asolaban el continente. Francia e Inglaterra estaban continuamente en guerra, al igual que Alemania e Italia. Muchos de los estados de la ciudad de Italia incluso estaban en guerra entre sí. La guerra implicaba saqueos, atrocidades y sangre derramada. Podría ser que Dios estaba castigando a los cristianos por no tener éxito durante las cruzadas y por no purgar las tierras santas de lo que ellos creían que eran los herejes musulmanes. Quizás fue porque la Europa cristiana había permitido que los judíos vivieran en sus tierras. Después de todo, ¿qué pecado podría ser peor que negar al verdadero Dios? ¿No eran ellos agentes del diablo? Quizás por eso Dios estaba enfadado. Por lo tanto, se acusaba a los judíos de conspirar para destruir a los cristianos en toda Europa, y se creía que la mejor manera de salvar a todos los hombres temerosos de Dios de la peste era convertir, exiliar o exterminar a la población judía. Y así comenzaron los pogromos. La peste negra estaba matando a los judíos, pero los cristianos afirmaban que estaban muriendo a un ritmo menor que ellos mismos. Y aunque es difícil saber si esto era cierto, es posible debido a las prácticas de limpieza que requería la ley judía, como el lavado de las manos varias veces al día. Como regla general, la mayoría de los medievales podían pasar toda su vida sin lavarse las manos, mientras que la ley judía establece que las manos deben lavarse antes y después de las comidas, después de usar el baño y al despertar por la mañana. En general, los barrios judíos de las ciudades y pueblos tenían condiciones sanitarias mucho mejores que las otras áreas. Quizás estos estándares sanitarios más altos ayudaron a preservar la población judía a través de este terrible tiempo. Pero incluso si las tasas de mortalidad entre los judíos eran considerablemente menores que las de otras religiones, la tasa de muerte entre ellos, debido a la peste, aún era impactante. Aunque los papas consecutivos proclamaron que los judíos no debían creer, la ley judía, la situación se había vuelto tan inmanejable y la gente tan desesperada por culpar a alguien que la palabra de un hombre piadoso, incluso uno tan poderoso como el Papa, no tenía influencia. Se buscaba un chivo expiatorio y comenzaron a circular rumores de que la fuente de la peste había originado en el agua. Alguien envenenando los pozos. En las ciudades francesas de Carcassonne y Narbonne, en la primavera de 1380 los judíos fueron expulsados de sus hogares. Se decía que estaban en posesión de ciertos polvos y se les acusó de envenenar el agua potable. Muchos judíos fueron torturados y había quemas diarias en la hoguera. En su forma más simple, la peste fue una oportunidad para muchos cristianos, en deuda con los prestamistas judíos, para saldar sus deudas asesinando a sus acreedores. Para algunos, fue una oportunidad que no podían dejar pasar y una que habían estado deseando. En muchos lugares, las comunidades judías fueron exterminadas antes incluso de que llegara la peste negra. En Friburgo, Múnich, Nuremberg y en otras grandes ciudades alemanas, los judíos fueron exiliados o quemados. En 1349, en Basilea, Suiza, los judíos fueron asesinados. Toda la comunidad judía fue quemada y, en el mismo año, en Gusanos, Alemania, toda la población judía, desesperada y asustada,
cometió suicidio masivo. La comunidad judía más grande de Europa también estaba en Alemania, en una ciudad llamada Maguncia, y allí se defendieron contra el asalto cristiano, matando a más de 200 de sus atacantes. Pero la venganza fue rápida y brutal. El 24 de agosto de 1349 asesinaron a los judíos. Más de 6.000 judíos fueron masacrados en Maguncia. Para 1350 las personas judías que habían sobrevivido a los estragos de la peste negra murieron de todos modos a manos de las turbas. Las comunidades en las ciudades belgas de Bruselas y Amberes fueron diezmadas. Para el año 1390, la mayoría de las comunidades judías de Alemania, Francia e Inglaterra habían desaparecido completamente. Había más de 19.000 judíos en Frankfurt, Alemania y Francia. Para el año 1400 quedaban menos de 10. Tristemente, esta historia es la misma en toda Europa occidental. El impacto que la peste tuvo en los judíos europeos es inmensurable. Provocó la aceleración de la afluencia de judíos a Europa Oriental, especialmente a Polonia, donde fueron bienvenidos y protegidos por el rey Casimiro III el Grande. Aunque sin acceso al mar, no se vio tan afectada por la peste como el resto de Europa, y solo perdió a un cuarto de sus habitantes. Europa Occidental había sido un centro de vida judía durante más de 400 años y ahora, a través de una xenofobia fea y horrorosa, ya no era el caso. Roma ya no era el centro de la cristiandad. Durante muchos años, los papas habían residido en Aviñón, que ahora era un centro de arte, política y teología. La corte papal era una gran preocupación, con entre 600 y 700 personas, un lugar de patrocinio y poder. Y en este momento, era el Papa Clemente VI quien tenía autoridad. Seguramente, como representante de Dios aquí en la tierra, él salvaría a la gente. Organizó activamente servicios religiosos adicionales y procesiones religiosas que tenían como objetivo disminuir la fuerza de la plaga venidera, al reducir la ira de Dios. Pero esto no tuvo efecto. Asustado y desconcertado, Clemente recurrió a su talentoso médico, Guy d'Astroliac. Guy era un firme creyente en la teoría del miasma, una creencia que sostenía que las enfermedades eran causadas por aire nocivo. Le aconsejó al Papa que se aislara de todos. Recomendó que él, cito, adelgazara la sangre con sangrías, fortaleciera el corazón con frutas y cosas de buen olor, y purificara el aire con fuego. El Papa Clemente siguió las instrucciones de Guy y se aisló de todos, incluyendo a sus sirvientes, y constantemente se quedaba entre dos enormes fogatas. Temeroso por su propia seguridad y deseando huir de la ciudad, Guy se quedó, porque quería evitar obtener una mala reputación. Trabajó incansablemente para tratar a los enfermos, pero tuvo que admitir que, cito, los médicos no podían brindar ayuda en absoluto. No lograron nada. Para plagas anteriores había algunos remedios, para esta, nada. Aunque dijo que él, cito, me preservé lo mejor que pude, sin embargo, hacia el final de la mortalidad, caí en una fiebre continua, con una apostema en la ingle. Inevitablemente, Guy contrajo la enfermedad y, asombrosamente, se trató a sí mismo incidiendo los bubones. Más tarde escribió, cito, y estuve enfermo durante casi 6 semanas y estuve en tal gran peligro que todos mis amigos creían que moriría, y el apostema maduró y sanó, y escapé por mandato de Dios. Fin. Después de su notable recuperación, Guy trabajó incansablemente para intentar encontrar una causa y una cura para la peste, realizando autopsias a los muertos. Milagrosamente, tanto el Papa Clemente como su médico de corte, Guido Chauliac, lograron sobrevivir a la peste negra de alguna manera. Pero afuera, al menos la mitad de la gente de Aviñón murió. En un momento, 7.000 casas en la ciudad estaban vacías y en los suburbios era incluso más. 11.000 personas fueron enterradas en solo 6 semanas. Al final, Aviñón perdió la mitad de su población y 1/3 de sus cardenales. Con tantos muertos, el Papa tuvo que ordenar que se consagraran nuevos cementerios.
Las pilas de cadáveres en descomposición se estaban convirtiendo en un problema tan grande que incluso consagró el río Ródano para que se pudieran arrojar cuerpos a él. Estaba bastante claro que incluso el corazón de la cristiandad no había sido perdonado. Conforme la peste avanzaba hacia el norte, el rey Felipe VI de Francia pidió un informe a la Universidad de Medicina de París. Quería saber la causa de esta terrible plaga que se dirigía hacia ellos. En lo que se consideraba la información científica más actualizada disponible en ese momento, el informe indicaba que la primera causa era que, cito, en el año de nuestro Señor 1345, exactamente 1 hora después del mediodía, el 20º día en el mes de marzo, hubo una gran conjunción de 3 planetas superiores en Acuario, y que una conjunción de 2 planetas, a saber, Marte y Júpiter, provoca una gran pestilencia en el aire. En segundo lugar, la causa parecía ser debido a una, cito, corrupción del aire. Al mismo tiempo que surgían las conjunciones, eso se extendía y multiplicaba por frecuentes ráfagas de viento espeso, salvaje y del sur. Así, el aire corrompido, cuando se inhala, penetra hasta el corazón y corrompe la sustancia del espíritu. Y la facultad recomendó que, cito, uno debe humildemente volverse a Dios, mantenerse lejos del resplandor del sol, y cuando el aire se vuelve excesivamente caliente, se puede mejorar vertiendo agua fría, amueblando las habitaciones con rosas y violetas, asegurándose de que todo lo que se come y se bebe esté frío. Si el aire se calienta demasiado, se puede refrescar con agua fría. Se debe cuidar el ejercicio y el baño. A pesar del aire corrompido, la peste se extendía por toda Europa del Norte. Para el verano de 1348, la peste negra había cruzado el canal y atacado los puertos del sur de Gran Bretaña. De los 5 a 6 millones de asesinados en la batalla del norte, el 90% eran habitantes rurales que trabajaban en la tierra. Por siglos, los siervos pagaron renta a sus señores por sus propiedades pequeñas. Para muchos la vida era dura. El trabajo era agotador, y por muy poca recompensa la mayoría apenas lograba subsistir. Las secuelas de la peste negra cambiarían sus vidas de formas bastante inesperadas. No es sorprendente que el puerto de Bristol fuera una de las primeras ciudades importantes en verse afectada. Era la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña y un importante centro de comercio. El cronista Enrique Knighton señaló que, cito, toda la fuerza de la ciudad de Bristol pereció, ya que fue sorprendida por una muerte repentina. Pues pocos permanecieron en sus camas más de 2 o 3 días, o incluso medio día. Otro llamado Geoffrey el Panadero escribió que, cito, la peste llegó a Inglaterra y comenzó primero en las ciudades y puertos, y finalmente se extendió por todo. Se extendió por toda Inglaterra y diezmó tanto a la gente, que dejó al país completamente vacío de habitantes, de modo que casi no quedaban vivos. En Suffolk, en el gran pueblo de Walsham-la-Willows, las muertes comenzaron en 1348 y en un periodo de 4 meses solo quedaron 600 supervivientes de una comunidad que una vez fue próspera, de entre 1.200 a 1.500 personas. La peste se propagaba rápidamente, avanzando hasta 6 millas por día. En un periodo de entre 6 a 8 meses, estaba en Escocia, y para 1350 estaba en Escandinavia, los países alemanes, y había llegado a Rusia. Un hombre de Walsham que observó el comienzo de las muertes en mayo de 1349 fue Nicolás Denis. Solo pudo mirar mientras primero perdía a su hermano mayor Guillermo, seguido de cerca por su esposa, y luego sus 3 hijos. Luego su madre también pereció. Esta historia se escucha una y otra vez en muchos pueblos de Inglaterra. En Jarrow el 80% de las personas murieron. La vida diaria, tal como había sido una vez, llegó a un abrupto final. La oscuridad, el shock y el dolor debieron haber sido horribles. A Nicolás le quedó la casa de su hermano y 3 acres y medio de su tierra, así como 5 acres de su madre. Era 3 veces más rico de lo que había sido antes de que llegara la peste. El mundo había cambiado, y muchas de las familias campesinas en Inglaterra pudieron beneficiarse en las secuelas de la peste.
Había escasez de trabajadores, artesanos y sirvientes, por lo que se podían exigir salarios más altos y alquileres más baratos. ¿Quién iba a cortar el maíz, reparar el techo, servir a los grandes señores y damas? El viejo orden estaba cambiando. El viejo orden y el establecimiento estaban amenazados. Muchos estaban vinculados a sus señores por ley, pero dejaron sus modales para ir a trabajar a otro lugar por un mejor salario. ¿Quién iba a detenerlos? Entrando en pánico, en 1349, en medio de la pandemia, el rey Eduardo III promulgó una ley que exigía que los trabajadores aceptaran salarios al mismo nivel de 5 o 6 años antes. Se limitó la libertad de los campesinos para moverse y encontrar el trabajo más rentable y se impusieron multas. Pero las leyes fracasaron debido a un cambio abrumador en la actitud de una clase trabajadora ahora reacia. Muchos supervivientes de las zonas rurales se sintieron ahora atraídos por las ciudades en busca de mejores perspectivas y nuevos comienzos, a medida que la servidumbre se desvanecía. La peste negra ha sido llamada un punto de inflexión en la historia. El sistema feudal se había derrumbado. El sistema feudal colapsó. La fe en la estructura de clases y los expertos académicos disminuyó. Contra todo pronóstico, Europa había sobrevivido. Y aunque la peste regresaba en oleadas cada década o así, la gente aprendió a vivir con ella. En Europa, los sobrevivientes comenzaron a reconstruir sus vidas. El Papa agradeció a Dios y pidió a los peregrinos que comenzaran a viajar de nuevo. En Italia, que una vez estuvo a la vanguardia de la epidemia, hubo tal cambio en la sociedad, la cultura y la religión que condujo al Renacimiento, uno de los mayores desbordamientos de arte, literatura, ciencia y arquitectura que la humanidad ha visto jamás. Probablemente fue el peor siglo para haber estado vivo, pero la humanidad había sobrevivido a la peste negra. La peste negra. La peste negra terminó jugando un papel importante en la ruina de la era de la guerra civil de Sócrates en el siglo XX, con los diferentes eventos a su alrededor. Incluso hoy no podemos explicar qué fue esta peste negra. Una teoría es que fue un híbrido letal de las plagas hemorrágica y bubónica, pero por ahora la enfermedad sigue siendo un misterio. Gracias por ver nuestro documental sobre la peste negra. Deja un comentario si quieres más noches tardes como esta. Dale like y suscríbete. Comenta tus ideas de contenido. Suscríbete al canal si te ha gustado esto porque lanzamos un video cada viernes y espero verlos a todos pronto. Saludos.